Buenos días a todos, disculpen por la demora, tuvimos un pequeño desperfecto técnico, en realidad estuvimos actualizando la presentación con las últimas novedades del acuerdo que se terminó de concretar ayer a la noche, aunque el acuerdo es sobre grandes temas y no sobre el texto fino del proyecto. Dos o tres avisos como siempre. La próxima videoconferencia es el 29 de noviembre. Aunque vamos a hablar de ausentismo y de aguinaldo y vacaciones, seguramente el 29 de noviembre vamos a tener el proyecto de reforma laboral ya remitido al Senado, así que vamos a hacer de vuelta un retoque de la reforma para ir siguiendo la evolución del proceso ya ahora en el Parlamento de aprobación de la ley, que va a tener seguramente varias vicisitudes. Vamos a la al primer slide. Bueno, no se olviden de que cualquiera que quiera hacer una consulta lo tiene que hacer a consultas@dediego.com.ar, que nosotros recibimos la consulta en el correo electrónico y por supuesto la contestamos durante la conferencia. Cuando no la contestamos durante la conferencia, lo hacemos luego por escrito para todos los que se han suscrito a la presente videoconferencia. Vamos a ir primero rápido viendo dos slides que son introductorios y después vamos a ir viendo punto por punto toda la reforma laboral. En este primer slide tenemos un poco la comparación del costo laboral argentino, la razón por la cual en Latinoamérica el costo laboral argentino está verdaderamente en situación compleja si comparamos a nuestros vecinos, que son además opciones para el inversor. Tomamos un solo dato, una sola actividad, para no tomar muchas, porque en realidad la proporción en general se respetaba en los mismos términos. La actividad que tomamos es la industria metalúrgica, el salario medio, que lo estableció el Foro Económico Mundial en $1.450 de salario bruto. Fíjense, Perú tiene 420, Colombia tiene 450, Chile 650, México, fíjense, México $420 es el salario promedio de la actividad metalúrgica en México, Brasil $750. En cargas sociales, Argentina es el récord, pero es el récord en la peor situación, porque somos el país más caro del mundo en impuestos al trabajo. Estamos en el orden del 67%, incluyendo el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, que se le aplica a los trabajadores. Fíjense, Perú 30, Colombia 30, Chile 29, México 26, Brasil, que se acerca un poco a nosotros, 43. Nosotros tenemos nada más y nada menos que el 67%. También ha bajado mucho la productividad en la Argentina. Estamos en menos del 50% del nivel de actividad óptimo, o sea, 4,5 sobre 10, muy parecido a Perú y muy parecido a Brasil. Y nos superan ampliamente México con el 7,5 sobre 10, Chile, la mejor medición de Latinoamérica, 8,5 sobre 10, y Colombia, que está mejorando y todos los días está progresando cada vez más en materia industrial, que está 7 sobre 10. Bueno, ni hablar el ausentismo, nosotros estamos entre el 12 y el 20%, ninguno de los países de Latinoamérica supera el 8, estamos con Perú en 7, Colombia 6, Chile 5,20, México 7,20, Brasil 6,20. En síntesis, tenemos el salario bruto más alto, las cargas sociales más altas, el nivel de productividad más bajo y el nivel de ausentismo más alto. O sea, todos los indicadores verdaderamente dan muy mal. ¿Cuáles son las razones de la reforma laboral? Están sintetizadas aquí en este slide, muy rápidamente las vemos. Nuestra legislación está realizada, está concretada entre 1929 y 1975. Todo lo que ocurrió después de 1975 fue devastado durante los últimos 12 años del gobierno anterior.
las reformas inclusive que se introdujeron, que mejoraron la ley de contrato de trabajo en su texto original, también fueron reformuladas y regresadas al texto del año 75, época en la que no había ninguna de las nuevas tecnologías que hoy además complican seriamente la actividad productiva, porque la inserción de las nuevas tecnologías está produciendo verdaderamente una revolución adentro de las organizaciones. El siguiente slide, que es solamente una curiosidad, está lo que nosotros consideramos, desde el punto de vista del análisis que se hizo dentro del estudio, que constituiría una reforma laboral integral. Es por eso que nosotros decimos, este proceso que ha iniciado el actual gobierno, que es un proceso muy loable de discutir la reforma laboral con la CGT, de recolectar todas las inquietudes para modernizar la legislación laboral y luego llevarla en función de un mínimo consenso al Parlamento, este esfuerzo enorme que está haciendo el Poder Ejecutivo verdaderamente es menos de un 10% de lo que deberíamos hacer para hacer una reforma laboral integral. Entonces, para generar un temario, nosotros hicimos este círculo que tiene 10 columnas vertebrales fundamentales, con todas las reformas que hay que hacer, a dónde está el nivel que se tiene que hacer la reforma y cuáles son los beneficios que genera. Como esto es absolutamente teórico, se los dejamos a ustedes como inquietud. Recuerden que la totalidad de los slides van a ser distribuidos entre todos los que están en la videoconferencia. La agenda sindical y la agenda de la reforma está compuesta por textos que están siendo objeto de modificaciones dentro de la legislación y otros que tienen que ver con las políticas que va a adoptar el Poder Ejecutivo en materia laboral, sindical y de obras sociales. El primero de esos temas es el de la reformulación del modelo sindical, que en rigor está planteado solamente en el mundo de la justicia, pero que en la ley 23.551 se mantiene intacta, salvo algunos pequeños retoques, desde el año 1988, cuando se aprobó en el Parlamento durante el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín. Hoy se habla mucho de la atomización del poder sindical, se habla mucho de las obras sociales que son ineficientes porque tienen una masa crítica que no les permite desarrollar con eficacia el servicio de asistencia médica al trabajador y su familia, y en definitiva, en la agenda del gobierno nacional, en coincidencia con la CGT, está la idea del fortalecimiento del modelo sindical actual y de tratar de hacer todo lo posible por desalentar y desnaturalizar cualquier iniciativa de atomización. En ese proceso, obviamente, hay que tomar decisiones políticas y estratégicas y eventualmente alguna decisión que tenga que ver con el marco legal de la Ley de Asociaciones Sindicales. Obsérvese que en toda la reforma laboral, tiene 145 artículos, en toda la reforma laboral no hay una sola referencia, ni una sola referencia a la Ley de Asociaciones Sindicales. Vamos al siguiente slide, que tiene que ver con lo que se había acordado con la CGT antes de las elecciones, que es esto de la reformulación de los convenios colectivos. Al respecto, es muy interesante partir de la premisa de que en esta reformulación de los convenios colectivos ya se había comenzado la tarea, en algunos casos muy exitosa, como fue en el caso de Vaca Muerta,
donde se modificaron una cantidad de cláusulas y condiciones laborales que tienen por objeto viabilizar un proyecto enorme de petróleo de Vaca Muerta. El segundo tema que siempre despertó alguna inquietud, que ya no es un convenio para el desarrollo de una actividad, sino que es el convenio para el salvataje de una empresa, que es el acuerdo de Sancor con Atilra. Ahora tendríamos que agregar algunos acuerdos que ha firmado ESMATA en materia de la industria automotriz. Recordemos que esos son convenios por empresa. Y el último acuerdo que ha producido verdaderamente una revolución es el de la Cámara que agrupa las empresas metalúrgicas en Tierra del Fuego, que con la UOM han firmado un acuerdo donde se congelan los salarios por los próximos 2 años, o sea, durante los años 2018 y 2019. Me hacen una pregunta y vuelvo atrás un minuto. Seguramente la indemnización por despido es de todos los institutos el que más va a preocupar a los que se suscribieron a esta conferencia, que es no lo dije, pero es una conferencia de actualización, pero es récord de inscriptos. La pregunta que me hace Janina es si la eliminación del SAC, o sea, del sueldo anual complementario o aguinaldo, como concepto indemnizable, ¿qué significa? Si se despide un trabajador en octubre, ¿no cobraría el proporcional del SAC o el concepto de SAC sobre los conceptos indemnizatorios? Es muy apropiada la pregunta porque siempre genera confusión. El aguinaldo está discutido en todo el país, en la jurisprudencia, si debe formar parte o no del pago del SAC cuando corresponde. El pago del SAC cuando corresponde se paga como dice la ley, o sea, el 30 de junio y desde un cambio reciente y el 18 de diciembre. Recuerden, el aguinaldo de este segundo semestre no se paga más el 31, sino que siguiendo la tradición de la mayoría de las empresas se paga antes de Navidad. Ahora la fecha es el 18 de diciembre. El aguinaldo se paga como siempre con prescindencia de estos cambios que hay en el artículo 245. Si el trabajador es desvinculado durante el año, el SAC se paga en forma proporcional al semestre no cobrado. De modo tal que si un trabajador es despedido el 31 de marzo y el último SAC que cobró fue el del 18 de diciembre, ahí se devengó la mitad del SAC correspondiente al primer semestre, que se cobra el 30 de junio. Entonces al 31 de marzo habría que liquidarle el 50% del 50% de la mejor remuneración del semestre, en este caso de la mejor remuneración del primer trimestre. ¿Me siguieron? Así que el SAC sigue con su tratamiento habitual, sin ninguna modificación. Lo que ocurre es que lo que dice el texto del nuevo artículo 245 es que como no es una prestación de pago mensual, es una prestación, como todos ustedes saben, de pago semestral, no está incluida en la base de cálculo. Recuerden, en Argentina teníamos base de cálculo incluyendo SAC en la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba y de Mendoza, y en la capital federal o en Cava, la jurisprudencia había sacado un plenario, Tulosay, diciendo que el aguinaldo no formaba parte de la base de cálculo. Así que para evitar esta dicotomía también medio absurda de que si estoy de este lado de la General Paz no lo cobro, y si estoy del otro lado cruzando la General Paz y voy a un tribunal de la provincia de Buenos Aires, lo cobro, la jurisprudencia contradictoria muchas veces determina estos cambios en los países modernos, de modo tal que esto es muy apropiado que se haya resuelto por una de las dos alternativas y siguiendo la lógica de la ley, que se haya excluido por no ser un pago
mensualizado, es un pago semestral. Así que, última aclaración, solamente se modifica el 245, no se modifica el régimen de SAC, y el 245 se modifica en los términos y con los alcances de que el sueldo no complementario no forma parte de la base de cálculo. Bueno, con respecto al ius variandi, entonces les decía, y con eso sintetizamos el final del ius variandi, el trabajador tendría con la nueva propuesta de la CGT, dos opciones: considerarse despedido o iniciar las acciones judiciales, pero esas acciones judiciales no modificarían la aplicación del ius variandi dispuesta por el empleador y solamente cambiaría si la sentencia resuelve lo contrario. Del mismo modo que se suprimen las multas de la 24.013 de trabajo no registrado y de la 25.323, también se sacan las multas del artículo 80 respecto de los certificados. ¿Se acuerdan? Si uno no entregaba los certificados en término, y muchas veces no dependía esto de la decisión del empleador, sino si estaba la FIP en condiciones de emitir el certificado y demás, había 3 salarios de multa, esa multa se suprime. Otro tema que tuvo anoche mucho debate es el tema del principio de irrenunciabilidad. ¿Recuerdan ustedes? En el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo se dice que es nulo y sin valor todo acuerdo de partes que tenga por objeto modificar o comprometer los derechos contenidos en la ley, en los convenios colectivos, y una reforma del diputado Recalde de la década anterior, del gobierno anterior, había determinado que también se incluía en el principio de renunciabilidad lo pactado en el contrato individual. Esto había petrificado, había convertido el contrato de trabajo en un adoquín que era inmodificable. Esto generaba una rigidez inviable para los tiempos que vivimos, en donde las nuevas tecnologías, las nuevas formas de organizar el trabajo, los cambios que estamos viviendo a diario, no van a permitir semejante rigidez. Entonces, en forma bastante compatible con esto de sacar el contrato, en el principio de renunciar, sacar el contrato individual, la reforma no traería una cláusula tan rígida. Sin embargo, anoche, cuando se discutió esto en el Ministerio de Trabajo, el planteo de la CGT fue: vamos a restarle rigidez, pero busquémosle una redacción. Esto de buscar una redacción al principio de renunciabilidad a mí me inquieta un tanto, por no decir que me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque uno de los ejes más importantes de la modificación que propone el Ministerio de Trabajo, el ministro Triaca, en materia individual, está centrado en este artículo. Si uno no saca el contrato individual de trabajo de este marco del cual estábamos tratando de salir con la reforma, vamos a volver a endurecer todas las posibilidades que tiene de cambio el contrato individual y vamos a generar graves trastornos y graves conflictos, tanto sindicales como judiciales, dentro de las empresas. Bueno, y después en el artículo 276 hay un avance y un retroceso. El avance es que, en lugar de las actuales decisiones que se están tomando en el Poder Judicial, bastante heterogéneas, donde se han creado distintos modos de actualización, con distintos niveles de intereses, en algunos punitorios, en otros resarcitorios. Lo cierto es que se modifica el artículo 276 y se dispone la actualización por el UVA, que es un valor establecido como el valor adquisitivo del Banco Nación y que está muy relacionado con los intereses y con la inflación. Entonces salimos de esta hecatombe que hay en algunos fallos, que inclusive utilizan dos bases de cálculo
el RIPTE y los intereses para actualizar las sentencias, los condenados en las sentencias, que genera un adicional absolutamente desproporcionado de la indemnización que no tiene nada que ver con el espíritu ni de la actualización ni de los intereses. Donde sí hay un retroceso es en el periodo de prescripción, que en el proyecto original se bajaba un año y la CGT se plantó en forma muy dura en que deben ser 2 años, también con algún fundamento desde el punto de vista del contexto del derecho civil, dado que en los daños y perjuicios que se reclaman en el derecho civil tienen una prescripción de 2 años y por lo tanto sería medio incompatible que un trabajador para reclamar sus derechos sea un ciudadano, digamos, de segunda con un año de prescripción y cualquier otro ciudadano que reclame cualquier otro derecho originado en daños y perjuicios tenga 2 años. Así que en este tema se fija el UVA como elemento de actualización del 276, pero la prescripción se mantiene, o sea que no habría una reforma en el lapso de prescripción. Este sistema de reordenamiento de las obras sociales, que tiene un debate interno en la CGT si debe existir o si no debe existir, tiene como propósito establecer que las obras sociales que podrán sobrevivir son solamente aquellas que brinden los servicios razonablemente. A pesar de que nuestras obras sociales son de la más variada factura y muy numerosas, se sostiene que prácticamente entre 40 y 50 obras sociales del personal subalterno están operando en forma razonable, el resto son ineficientes, los recursos no se utilizan para la atención de la salud y se dispersan para cuestiones políticas o cuestiones sindicales para las que no fueron creados. Así que este tema del reordenamiento de las obras sociales se viene con mucha energía. Con esto yo termino la explicación detallada de lo que es la reforma laboral, que como todos habrán visto, no es una reforma absolutamente extraordinaria, tendría muchos temas pendientes para ser discutidos, pero yo no quise dejar de informarles a todos, sobre todo los abonados que tenemos habituales en esta videoconferencia, que es la videoconferencia de actualización que la hacemos una vez por mes, todos los meses. No quería dejar de informarles con el mayor detalle posible el curso de la reforma y por eso nos demoramos un poquito en comenzar la tarea hoy, a propósito de que estuvimos incorporando por los últimos datos que nos suministró la gente del Ministerio de Trabajo y la gente que estuvo en la discusión de la CGT, los detalles de los cambios que se estaban operando. Un poco para terminar la videoconferencia de hoy, repasamos un poco que el índice al consumidor del INDEC a nivel general está generando bastante preocupación. En el Gran Buenos Aires, saben ustedes, llegó al 1,5% y vamos a tener que prestar mucha atención al índice de inflación de noviembre y diciembre para ver si dispara o no las cláusulas gatillo. Como el índice del Congreso y el índice del INDEC prácticamente están en línea, ya estamos por abandonar el índice del Congreso para centrarnos en el del INDEC, que parece que ya finalmente es el más confiable. Seguimos con índices alarmantes de indigencia y de pobreza, con alguna salvedad. Sigue creciendo el valor de la canasta familiar. Fíjense ustedes, a Fiel, que siempre se le acusa de que adopta posiciones críticas, tiene una canasta familiar del orden de los 15.000 pesos netos, que es inferior a una que es similar del INDEC, que ya establece como valor neto de bolsillo 16.000 pesos. Por supuesto, el índice de pobreza se mantiene, con lo cual seguimos teniendo un 30% de personas que aún teniendo trabajo están bajo el límite de la pobreza, y seguimos manteniendo el mismo salario mínimo vital y móvil que ya se negoció
en el Ministerio de Trabajo y que recién en junio del año que viene va a llegar a 10.000 pesos. ¿Cómo son nuestras proyecciones? Bueno, vamos a tener un fin de año movido, particularmente en el mes de enero. ¿Por qué? Porque las cláusulas gatillo operan con el índice de inflación que totalice del 1 de enero al 31 de diciembre. Y para llegar a esa totalización va a requerir del índice de diciembre que se conoce generalmente a mediados de enero. Así que en enero vamos a tener un mes de verano calentito en todos los sentidos, además de la temperatura, porque sin ninguna duda los sindicatos van a requerir de las empresas el pago o el ajuste de sus salarios con respecto a la inflación a propósito de la cláusula gatillo que cada uno tiene en el convenio, y vamos a estar todos tomando sol en el momento que se produzcan los acontecimientos, así que va a haber viaje de sorpresa de regreso a Buenos Aires para ver cómo se instrumenta la cláusula gatillo y cómo se paga. En función de eso, bueno, estaremos conectados en el mes de enero también nosotros con nuestra videoconferencia. Bueno, hemos llegado al final de nuestra videoconferencia de hoy. Repasamos toda la reforma laboral, incluyendo los retoques que se hicieron anoche y que van a ser objeto de redacción a partir de hoy al mediodía entre la comisión mixta integrada por la CGT y por el sector gubernamental. Último comentario, sigue llamando la atención que el sector empresario, que es el número uno en los daños que está sufriendo como consecuencia del alto costo laboral, no participe de las medidas y de las negociaciones que se están sosteniendo entre la CGT y el gobierno nacional. Todo el mundo dice que la participación es informal o que se hace a través de otros vehículos. Lo cierto es que oficialmente el sector empresario no está informado, no participa de las negociaciones ni intervino en la discusión de los temas álgidos como los que se discutieron ayer. Y creo que eso es una pata que le está faltando a este proceso de negociación para que se complete en calidad y en perfeccionamiento, sobre todo partiendo de la premisa de que la reforma laboral no es un hecho puntual, no es una norma que se cambie de un día para el otro, es el comienzo de un largo proceso de ajuste porque las tecnologías ya están instaladas en Argentina, la robótica va a reemplazar muchos puestos de trabajo, la informática se va a adueñar de todos los estándares y de todos los niveles de nuestra vida y cada uno de nosotros se va a tener que transformar porque van a desaparecer los oficios y las tareas tradicionales, van a ser reemplazadas por otras muy nuevas y quien innove en esta materia va a tener prioridad, va a tener el privilegio de poder conquistar el mundo que se presenta a futuro de modo más eficiente y con alta competitividad. Nos vemos entonces en la próxima videoconferencia el 29 de noviembre y les aclaramos que les mandamos por separado a todos la presentación de hoy y la respuesta a las preguntas. Muchísimas gracias por habernos prestado atención y nos seguimos viendo en estos eventos próximos.